Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí, ok. Bueno, vamos a dar Sí, sí. inicio a esta siguiente actividad. ¿Sí? En este caso, lo que nos convoca es una presentación de caso clínico que está a cargo del pabellón 2 del hospital, ¿sí? A cargo de las doctoras Lorena Orellana y Carolina Salvay, si no me equivoco, me pueden corregir, por favor. Eh, Y Silvana Carranza, Marce también. y Silvana Carranza, gracias. Bien, en este caso la presentación la va a hacer la doctora Constanza Piqueras y la discusión Gisela Subils, ¿sí? Les voy a ceder el espacio a ellos, pero antes quiero recordar que registren su asistencia en el chat, por favor. De ahí nosotros, como esta actividad queda grabada, vamos a pasar la asistencia para los que la necesiten, ¿m? Para, para lo que es capacitación en servicio y para los que la requieran. Entonces le cedemos el espacio. Constanza. Bueno, buenos días a todos. Ahí comparto. Un segundito. Me dicen si se ve. Sí, ahí está iniciando la presentación. Bien. Ahí estamos. Sí, ok. Perfecto. Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Constanza Piqueras, soy residente de clínica médica y hoy voy a presentar un caso clínico de una mujer de 42 años con lesiones ulcerosas en piel. Para conocer a nuestra paciente, se trata de una mujer de 42 años con antecedentes patológicos de un absceso odontógeno con celulitis en la cara en el 2019 como antecedente más reciente, que curó con cicatriz retráctil a niveles del ala de la nariz izquierda. Negaba uso de medicación habitual, negaba alergias, sí tenía hábitos tóxicos como consumo de cocaína hasta el año 2021, problemático, y consumo actual de tabaco, según refería la paciente, de 10 cigarrillos diarios. Último antecedente quirúrgico de relevancia, en realidad único en la paciente, era este drenaje del absceso que había presentado en el 2019 a nivel del ala de la nariz izquierda. Como antecedentes heredofamiliares de relevancia, tenía un padre con leucemia y diabetes y negaba vacunación para COVID. Su motivo de consulta entonces fueron estas lesiones ulcerosas. Como antecedente de enfermedad actual, la paciente relata que estas lesiones comenzaron como pequeñas pústulas que evolucionaron a úlceras con progresión y agrandamiento muy dolorosa, mucho más dolorosas de lo que veía la paciente según lo que nos refería, y negaba traumatismos en esa zona donde aparecieron las lesiones. Recibió múltiples esquemas antibióticos en este mes de evolución de las lesiones, algunos automedicados por ella, otros indicados por médicos de dispensarios a los que ella había acudido, entre ellos ciprofloxacina, clindamicina, amoxicilina ácido clavulánico, Bactrim más clindamicina, y tenía consumo de AINES para manejo del dolor de estas heridas, que refería a tomar ketorolac cada 6 u 8 horas en el último mes. Refiere además que en las últimas 2 semanas nota un nódulo duro en la mama izquierda y negaba haber hecho fiebre. A la anamnesis dirigida, la paciente refiere haber tenido una tumoración en la región parotidia una semana previa, por la que había consultado Hospital Tránsito Cáceres de Allende. Se le hizo diagnóstico de parotiditis con formación de absceso, que requirió drenaje por servicio de cabeza y cuello y que evolucionó posteriormente como una úlcera similar al resto de las lesiones. Acá podemos ver cómo presenta la úlcera a nivel de la región parotidia. Esta es la lesión que presentaba en el ala de la nariz izquierda. En realidad ella tenía una cicatriz retráctil, que es esta parte que se ve por acá, y esto que vemos nuevo era la úlcera que había comprometido bastante la región maxilar. En el abdomen presenta otra lesión y en la pierna, las cuales
eran las más dolorosas y por las que la paciente consulta verdaderamente. Tenía también una lesión en el labio mayor de vulva, que no tengo imagen para mostrar en este momento. Los laboratorios que se realizaron y los exámenes que se realizaron durante su recibida en la guardia mostraron como positivo un gran aumento de los reactantes inflamatorios con procalcitonina levemente positiva, PCR y eritro bien aumentadas con un aumento de más de 120 en la eritro, una anemia que era normocítica normocrómica y una leucocitosis con neutrofilia y trombocitosis. El perfil de hierro daba para una anemia de enfermedades crónicas y se realizaron serologías de enfermedad de transmisión sexual negativas para hepatitis B y C, sífilis y HIV. Dentro de las imágenes se realizó una ecografía mamaria por este nódulo que refería a tener la paciente, que informó una imagen ecomixta de borde parcialmente definidos, avascular de 3 por 2 centímetros, compatible con un nódulo obsedado, y una tomografía con contraste de macizo facial, tórax, abdomen y pelvis. De tórax, abdomen y pelvis no hubo datos importantes de relevancia, sí a nivel de macizo facial, un engrosamiento mucoso del seno maxilar izquierdo, ocupación del seno maxilar derecho y celdillas hemoidales y seno efenoidal y frontal. Se tomaron muestras de cultivo, hemocultivo y hemoporlisis y se decidió su internación para estudio y tratamiento. En la sala de internación, en sala común, se abarajaron como principales sospechas diagnósticas una infección de partes blandas con todavía la sospecha de una paciente inmunocomprometida, más allá de no tener un diagnóstico de HIV, pioderma gangrenoso por la clínica y la historia que la paciente refiere, y vasculitis. Por lo que se tomaron muestras de biopsias, principalmente parotidia del nódulo mamario y de la lesión de abdomen, que se enviaron a anatomía patológica y a microbiología para descartar sobreinfección por esta sospecha de infección de partes blandas. Conociendo que el pioderma gangrenoso y siendo este uno de las sospechas diagnósticas se asocia a otras enfermedades sistémicas, es que se realizaron interconsultas con diferentes servicios, entre ellos gastroenterología por su asociación con la enfermedad inflamatoria intestinal, por lo que se realizaron una veda que habló de una gastropatía congestiva y erosiva con una úlcera gástrica, Forres 3, que quizás podría explicar la anemia de la paciente y se podría asociar con este consumo intenso de antiinflamatorios, y una videocolonoscopía que vale aclarar que había tenido una mala preparación el día previo, por lo que había sido difícil la evaluación y la toma de muestra de biopsias, pero sí se vieron como positivo hemorroides internas y externas. En ambos procedimientos se tomaron muestras de biopsia. La biopsia gástrica habló de una gastritis erosiva, la biopsia duodenal no mostró cambios específicos, y la biopsia colónica, el material correspondía a mucus, así que no fue suficiente para la valoración. Entre otros de los servicios a los que se interconsultó por este nódulo mamario que la paciente presentaba, fue al servicio de ginecología quien sugirió realizar una biopsia de mama, la cual presentaba un tejido glandulario mamario normal, pero con algún infiltrado mixto, polimorfo nuclear y linfoplasmocitario, descartando una posible neoplasia, sabiendo que también el pioderma gangrenoso se asocia con tumoraciones de tumores de órganos sólidos y con tumores hematológicos, por lo que también con la valoración hematológica se realizó un frotis de sangre periférica donde no se observaron células inmaduras y una punción aspiración de médula ósea donde no se observaron células ajenas a la médula ósea. Sabiendo que el pioderma se asocia también a enfermedades autoinmunes y por la sospecha de vasculitis, se interconsultó al servicio de reumatología, quien pidió un perfil autoinmune, donde podemos ver un complemento normal, un factor reumatoideo y péptidos citrulinados negativos, ANA, anti-DNA y ANCA negativos. El servicio de reumatología y CESUIS la siguió a la paciente desde el ingreso, así que tuvo una valoración constante por ella. Dentro de los hallazgos para descartar sobreinfección y por esta sospecha principal de infección de partes blandas, estos fueron los resultados. En cuanto a hemocultivo y hemocultivo por lisis fueron negativos, tanto de la biopsia de piel del abdomen como del nódulo mamario como de la glándula parótida. El examen directo de los cultivos de gérmenes comunes, var y hongos fueron negativos.
la inmunodifusión para hongo fue negativa y se realizó una PPD que también fue negativa. Todo esto teniendo en cuenta que tanto para el pioderma como para la vasculitis, ya habiéndose descartado la infección, el tratamiento es una inmunodepresión importante, entonces había que asegurarse que la paciente no tuviera ninguna enfermedad latente. Con lo que se procedió a realizar un tratamiento con pulsos de corticoide, metilprednisolona en 3 dosis y ciclofosfamida, ya que esta funcionaba tanto para vasculitis como para pioderma gangrenoso. Esto fue el 23 de octubre y estas imágenes son del 28 de octubre, donde podemos ver una franca mejoría clínica de las lesiones. Por lo que se pasó el tratamiento vía oral a meprednisona 20 miligramos día y se dio de alta a la paciente citándosela para un próximo ciclo de ciclofosfamida en diciembre. Todo esto fue ya a principios de noviembre. Pero la paciente reingresa en diciembre por empeoramiento de las lesiones con respecto a su último control, mal manejo del dolor, sin desarrollo de fiebre. Y acá podemos ver cómo aumentaron las secreciones de todas las lesiones, principalmente de la región parotidia y de la pierna, cómo este nódulo mamario, que antes era interno, drenó hacia el exterior y este importante compromiso facial. En esta internación se repitieron los laboratorios, no hubo muchos cambios respecto al laboratorio general, persistían los aumentos de los reactantes inflamatorios con la anemia, con la leucocitosis con neutrofilia y la trombocitosis. Sí, a este momento se repitió el perfil autoinmune y se encontró un ANCA-PR3 positivo en un valor de 33 para un corte de 10 con el resto del perfil autoinmune negativo. El proteinograma por electroforesis mostró una gamapatía policlonal y persistía este aumento de los reactantes inflamatorios, principalmente este eritro mayor a 120. Dentro de las imágenes que se repitieron como positivo, seguía existiendo este absceso mamario izquierdo ya de un tamaño mayor, de 9 centímetros, y con destrucción del tejido graso continuo. Se realiza el segundo ciclo de ciclofosfamida, y en este entonces recibimos el resultado de la biopsia de anatomía patológica de la región parotidia y del abdomen, arrojándonos en este momento el diagnóstico, ¿sí? La lesión del abdomen habla de un pioderma gangrenoso. Se encontraron acúmulos polimorfonucleares acompañado de edema, presencia de células gigantes multinucleadas, no se objetivaba malignidad, pero sí en la lesión parotidia se encontró un infiltrado de población de células linfoides que sugerían categorizar con una técnica inmunohistoquímica por sospecha de linfoma. Esto lleva a rotar el tratamiento en la paciente de ciclofosfamida a rituximab. Gisela va a explicar después bien por qué es que se toma esta decisión. Y se cita a la paciente para el 27 de diciembre iniciar este tratamiento. Se deja con corticoide bioral y se da de alta. La paciente reingresa para colocar el primer ciclo de rituximab con esta evolución de las lesiones. Si bien había aumento del tejido necrótico, no habían crecido ni habían aumentado en su secreción, recibió con buena tolerancia el rituximab y se citó y se realizó en realidad el segundo ciclo en febrero con inicio de medicación además bioral con aciatoprina. Pero la paciente reingresa en marzo, luego de haberse ya realizado el segundo ciclo de rituximab, por aumento del dolor, empeoramiento clínico y producción de secreción verdosa de 2 semanas de evolución asociado a fiebre. Relata aumento de que estas lesiones habían aumentado en la última semana principalmente y mucha dificultad para alimentarse por el gran compromiso de la región de la cara, del maxilar y la región de la nariz. Esta lesión de parotidia era la que tenía peor evolución, con mucho dolor y dificultad para la paciente para descansar inclusive. Durante la internación se objetivó la presencia de miasis. Por ende, se realizó el tratamiento adecuado con la extracción de las larvas. En este momento se recibió el informe de la inmunohistoquímica de la lesión parotidia que descartaba la posibilidad de linfoma. Recordemos que el pioderma gangrenoso, entre las patologías con las que se asocia, es con las hematológicas, entre ellas el linfoma, por eso era de vital importancia hacer esta biopsia y este diagnóstico, pero bueno, se descarta en este momento la asociación con linfoma.
vuelve a recibir tratamiento con corticoides a altas dosis, pulsos, dexametasona endovenosa y luego se pasa a corticoide bioral, corticoide tópico para la curación de las lesiones y tratamiento antibiótico. En el laboratorio de esta internación, lo mismo, no hubo muchos cambios en cuanto al laboratorio, sí a nivel de las tomografías, pérdida completa del tabique nasal, de las helisas nasales izquierdas, pared anterior y medial del seno maxilar izquierdo, y la ecografía mamaria era poco valorable por la gran pérdida de tejido. A esta altura se decidió repetir la colonoscopía por esta mala preparación que había tenido la paciente en la primera y por tener este ANCA-PR3 positivo que se asocia con enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces nos resultó importante descartar que no existiese una asociación con esta enfermedad, por lo que se repite este estudio sin encontrar características patológicas más que las vistas previamente, las hemorroides internas y externas y una fisura anal, que esto sí era nuevo. Y los hemocultivos y urocultivos durante esta internación también fueron negativos. En este entonces, con el servicio del pabellón 2, las jefas, la doctora Zubis en representación de reumatología y la doctora Salazar, jefa del servicio de dermatología del Hospital Clínicas, realizamos un ateneo para debatir cómo seguir con el manejo de esta paciente, principalmente por la necesidad de la interdisciplinaria que tenía esta patología y el seguimiento que claramente necesitaba por esta mala respuesta a los tratamientos que se habían administrado hasta el momento, por contactos de las doctoras con los servicios de dermatología y reumatología del Hospital Córdoba, es que se decidió derivar a este nosocomio, donde se inicia, por indicación del servicio de dermatología, tratamiento con talidomina 50 miligramos día. La paciente reingresa al hospital en abril, 2 meses después de la internación previa, por una depresión del sensorio e insuficiencia respiratoria. La anamnesis obviamente fue indirecta hacia los familiares porque la paciente estaba con deterioro importante del sensorio, un Glasgow de 8 que incluso requirió de intubación y conexión a ARM, y la necesidad de noradrenalina para el control de una hipotensión persistente. El familiar refería como único antecedente que había tenido tos y expectoración en los días previos y esta somnolencia que llevaba más de 12 horas de evolución. Los laboratorios en este entonces arrojan información sobre la reacción inflamatoria y el cuadro séptico de la paciente con gran compromiso hepático. Se realizó una ecografía para descartar que no haya inflamación de hígado y compromiso directo del mismo, el cual no fue así. La tomografía de tórax sí mostraba radiopacidades heterogéneas bilaterales con consolidación y broncograma aéreo, y la TAC de cerebro descartaba sangrado y lesiones ocupantes de espacio y una ausencia de maxilar con ostomastoiditis. Se realizó una punción lumbar por la sospecha sobre todo de la continuidad de las lesiones al sistema nervioso central, que no hubiese un compromiso neurológico. El físico-químico no arrojó mucha información y sí los cultivos fueron negativos. Pero se realizó un aspirado traqueal con un mini film array que se aisló una streptococo pneumoniae. Entonces la paciente en un principio recibió piperacilina, tazobactam más fluconazol empírico por 3 días y luego se rotó a ceftriaxona por la sensibilidad del estreptococo y por la sospecha de la afectación del sistema nervioso central. Si bien tuvo un lento progreso, la paciente evoluciona bien, se la logra extubar y pasó a sala común, donde se valora por el servicio de cabeza y cuello, que coloca una prótesis obturadora del paladar duro para optimizar la alimentación, y se hace diagnóstico de una endoftalmitis izquierda con amaurosis que se asoció a este cuadro séptico de la paciente. Se inició tratamiento con infliximab y es dada de alta. La paciente hace pocos días, ahora en junio del 2022, volvió a ingresar al hospital, derivada del Hospital Córdoba con diagnóstico de una infección urinaria y una neumopatía secundaria COVID, cuando el hisopado da positivo viene a nuestro hospital. Allá había cursado 7 días de internación que había cumplido tratamiento con ceftriaxona y claritromicina. Para este entonces, esta era la medicación que la paciente venía tomando diariamente, quetiapina y pregabalina para el dolor, talidomida, meprednisona, y había ya recibido 2 dosis de infliximab. Estas son las lesiones últimas de esta internación.
con una franca mejoría, con ya tejidos de cicatrización y ya sin dolor, mucha mejoría clínica en este entonces, aparte del cuadro infeccioso que la paciente había cursado. En nuestro hospital se volvió a realizar un cultivo donde se desarrolla un Enterococcus faecium sensible al Linezolid, por lo que cumplió tratamiento antibiótico, y por mejoría clínica es dada de alta para continuar por control ambulatorio con igual medicación de base. Ahora le cedo la palabra a Gise para que haga la disquisición diagnóstica. Y si tienen alguna duda del caso, me preguntan. Dejo de compartir, Gise, para que puedas Vale. compartir. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Gisela Subils. Yo soy médica clínica y reumatóloga. Este caso clínico fue la verdad que un desafío, no solamente diagnóstico, sino fundamentalmente terapéutico, por todas las complicaciones que tuvo esta paciente y cómo en las diferentes internaciones en las que se encontró, la mayoría del hospital, de los colegas del hospital estuvieron involucrados. Vamos a hacer una línea temporal para más o menos resumir la historia clínica de nuestra paciente. Todo esto comenzó en la primera internación en octubre del 2021, donde la paciente ingresa con estas lesiones ulcerosas, reactantes de fase aguda elevadas. La serología en este momento autoinmune fue negativa y sí tenía una eco mamaria y un ataque de abdomen, tórax y pelvis con doble contraste normales. La eco mamaria obviamente tenía esa lesión nodular en la mama izquierda. En la biopsia de mama, de ese momento, llegó un infiltrado mixto, polimorfo nuclear y linfoplasmocitario. Tenía una endoscopía alta y baja porque en este caso la sospecha diagnóstica ya era pioderma gangrenoso y estábamos buscando un secundarismo o una enfermedad asociada, en especial neoplásica. Entonces, primaba la endoscopía alta y baja. En este caso descartaron malignidad, se hizo una punción aspiración de médula ósea que también descartaba malignidad y todos los estudios infectológicos, las serologías para ITS directos y cultivos que se mandaron de todas las muestras también fueron negativas para hongos y VAR y gérmenes comunes también. Se realizó una PPD, la cual también vino normal con 0 milímetros y se realizó una biopsia de piel que más adelante nos llega, que tiene una dermatosis neutrofílica compatible con pioderma gangrenoso. En este momento, cuando descartamos lo infeccioso, realizamos 3 pulsos de metilprednisolona, 1 gramo de ciclofosfamida y se realiza el alta, se indica el alta con meprednisona 20 miligramos vía oral. En este momento ella, con este tratamiento, mejora las lesiones. Se programa para hacer el segundo pulso de ciclofosfamida a fines de octubre del 2021. En ese momento, en esta nueva internación con empeoramiento de las lesiones, se realiza un panel autoinmune nuevo en el cual se recibe un ANCA-PR3 positivo, que en realidad en el contexto de todo lo que la paciente tenía, se lo considera como un hallazgo. Se realiza un proteinograma por electroforesis en la cual vemos que había una hipergama policlonal sin evidencia de seguimos buscando enfermedad oncohematológica y la ecografía mamaria nueva muestra un absceso mamario más grande con un BRAF2. La biopsia de parótida que nos llega en ese momento tiene un infiltrado linfoideo con sospecha de linfoma. Es por ello que le piden la inmunohistoquímica. En ese momento decidimos realizar una dosis de rituximab porque en este caso, ante la sospecha de linfoma y al tener estas lesiones tan severas que respondían poco al corticoide, el único biológico inmunosupresor que se puede utilizar en el contexto de cáncer es el rituximab.
Entonces, bueno, por eso decidimos pedirle esta primera dosis de rituximab, cuando en enero después nos llega la inmunohistoquímica de la parótida, la cual descarta malignidad. En este momento, por el contexto epidemiológico del hospital, se debe hacer la segunda dosis de rituximab en el Hospital Misericordia y se deja de mantenimiento azatioprina 100 miligramos día. La paciente reingresa con empeoramiento de todas las lesiones en marzo del 2022, miasis y dificultad para la deglución. Se realizan nuevamente endoscopías alta y bajas, las cuales son normales, o sea, descartan malignidad. Se realiza nuevamente la eco mamaria con un absceso mamario y en este caso la tomografía de macizo facial evidencia la solución de continuidad y la pérdida del tabique nasal y los senos maxilares izquierdos. En este momento se realizan nuevos pulsos de metilprednisolona, piperatazo y curaciones con corticoides tópicos. Se realiza esto que había hablado Constanza del Ateneo con las médicas del pabellón 2 y una de las doctoras del Hospital Clínicas de Dermatología, con las cuales decidimos derivar a la paciente al servicio de reumato y dermatología del Hospital Córdoba para que tenga un seguimiento acorde a la complejidad de su patología de base. En este momento la ven en el Hospital Córdoba, dermatología, quien indica comenzar con talidomida 50 miligramos día. La paciente continúa todo este tiempo con corticoides entre 20 y 30 miligramos día. Y la paciente reingresa a UTI por una NAC grave por neumococo, con un shock séptico, empeoramiento de las lesiones y esta complicación ocular secundaria a la sepsis por el neumococo, la endoftalmitis izquierda. Se realiza acá una interconsulta con cabeza y cuello, se logra colocar una prótesis obturadora del paladar y en este momento la paciente que tenía muy mal manejo del dolor queda con quetiapina, pregabalina, meprednisona, 30 miligramos día y talidomida 50. Y en este momento, conjuntamente con la gente de la UTI, por la imposibilidad que tenía la paciente de la deglución, decidimos comenzar con el biológico que más evidencia tiene, que ahí lo vamos a ver en pioderma gangrenoso y que es intravenoso, que es el infliximab. Y se hacen una dosis a las 0 semanas, una a las 2, una a las 4 y una a las 8 semanas. La paciente reingresa al Hospital Córdoba los primeros días de junio, con diagnóstico de una infección urinaria, más una neumonía por SARS-CoV-2 y el síndrome anémico de siempre. La derivan acá al Hospital Rawson. En esta derivación actual se observan una mejoría parcial de las lesiones en piel, el enterococo faecium en el urocultivo, se realizan curaciones tópicas y el manejo del dolor. Ella había cumplido claritromicina, ceftriaxona y ampicilina para su cuadro respiratorio bajo y se encuentra en tratamiento actual con linezolid. Bueno, yo intenté, vamos a hacer como dividir en dos partes a este Ateneo porque vamos a intentar hacer el abordaje de la úlcera cutánea por un lado y por el otro lado hablar del tratamiento, que es lo más difícil en esta paciente, el tratamiento del pioderma gangrenoso. Bueno, básicamente la etiología de las úlceras se dividen en causas frecuentes y poco frecuentes. Dentro de las causas frecuentes, las tres principales son las venosas, las arteriales y las neuropáticas, de acuerdo a los antecedentes del paciente que tengamos. Y las causas poco frecuentes tenemos la física, ya sea por quemaduras, por injuria por frío, por radiación o por trauma. Las infecciones, que pueden ser bacterianas, fúngicas o protozoarios, las mordeduras de arañas, por ejemplo. Dentro de las vasculopatías, o sea, la obstrucción vascular por trombosis, tenemos a la vasculitis libeloide y a la enfermedad de Buerger. Dentro de los estados de hipercoagulabilidad, tenemos a todos las trombofilias hereditarias o adquiridas. Dentro de las enfermedades vasooclusivas tenemos a la calcifilaxis, a los émbolos de colesterol, a las crioglobulinemias y a las criofibrinogénemias. En las vasculitis de pequeños y medianos vasos tenemos a las púrpuras de Henoch, a las vasculitis por artritis, las crioglobulinemias mixtas, la poliarteritis nodosa, la GPA o el lupus.
El pioderma gangrenoso se encuentra como una entidad sola, la necrobiosis lipoica, la paniculitis, en el caso de pancreatitis severísimas o déficit de alfa-1 antitripsina. Tenemos a las enfermedades neoplásicas, que todas pueden producir úlceras como síndromes paraneoplásicos, como el carcinoma de células escamosas, el carcinoma de células basales, los linfomas cutáneos o los Kaposi. La esclerosis sistémica, en el cual las úlceras son de diferentes características porque se encuentran en zonas acras. Las enfermedades hematológicas, como las hemoglobinopatías y las trombocitosis, las drogas o las enfermedades metabólicas. Bueno, cuando nosotros hacemos la anamnesis a nuestros pacientes con úlceras, lo que vamos a preguntar es si el paciente tiene un antecedente de trauma en el sitio de úlcera, por ejemplo, en el caso de que haya un antecedente de patergia, como por ejemplo el pioderma gangrenoso, que todo lo que lesionas se termina ulcerando. Vamos a preguntar si nuestro paciente tiene dolor intenso. Si tiene dolor intenso, sospechamos úlceras por insuficiencia arterial o trastornos de oclusión microvascular o pioderma gangrenoso. Desarrollo rápido, por ejemplo, en el caso de úlceras infecciosas, pioderma gangrenoso o úlceras por picaduras de arañas. Trombosis o coagulopatías subyacentes, en el caso de úlceras por insuficiencias venosas, por oclusión microvascular o vasculopatías libeloides. Si hay enfermedad autoinmune subyacente, por ejemplo, en este caso era muy importante saber si la paciente tenía enfermedad inflamatoria intestinal, por eso se buscó en cada internación, se hizo endoscopías bajas, o si tiene enfermedad hematológica. Si tiene otras enfermedades crónicas, por ejemplo, que tenga aterosclerosis, que tenga neuropatía diabética, que tenga pioderma gangrenoso previo, que tenga paniculitis. Si está expuesto a medicamentos, o si si sospechamos una úlcera por decúbito, como un escara. Y tabaquismo en el caso de las úlceras por tromboangeitis obliterante o la enfermedad de grandes arterias del Leo-Werger. Bueno, en nuestro caso, nuestra paciente tenía el antecedente de trauma, o sea, el antecedente de la patergia, el dolor intenso y el desarrollo rápido de las úlceras. Bueno, al examen físico, ¿qué vamos a buscar? Principalmente pulsos periféricos para diferenciar las úlceras arteriales, si hay neuropatía, si hay púrpura palpable, entonces nosotros podemos pensar en vasculitis. Si hay púrpura retiforme o livedo racemosa, estas más que nada en todas las enfermedades como lupus o síndrome antifosfolípido se las ve. Si tienen nódulos en las úlceras por vasculitis o paniculitis, si tiene predilección por zonas ricas en grasas, si tiene atrofia blanca en la vasculopatía libeloide, estas son todas úlceras por síndrome antifosfolípido, por ejemplo. Si tiene livedo reticularis, también por SAF. Si tiene drenaje aceitoso o si tiene signos clínicos de infección secundaria. Bueno, biopsia. En general, en un paciente con úlcera, si son estos tres tipos de úlceras más frecuentes, la venosa, la arterial o la neuropática, no vamos a necesitar hacer una biopsia para el diagnóstico de las úlceras. Pero sí puede ser útil cuando el diagnóstico no está claro o cuando no responde el tratamiento. Si vos tenés dentro de tus diagnósticos diferenciales vasculitis, trastornos de la oclusión microvascular, paniculitis, pioderma gangrenoso, infección o malignidad, obviamente tenemos que hacer una biopsia. La biopsia se realiza desde el borde de la úlcera, en cuña o en sacabocados, y hay que intentar ir hasta la grasa subcutánea. Y recordar que siempre que hagamos una biopsia, en el caso de que sospechemos pioderma gangrenoso, este lugar puede ulcerarse posteriormente por el fenómeno de patergia. Y obviamente que también cada una de las biopsias, como en este caso con esta paciente, fueron para evaluar infección. Entonces, en nuestra paciente tenemos las múltiples úlceras cutáneas necróticas, dolorosas y de rápida progresión. Tenemos el fenómeno de patergia documentada con esas primeras lesiones que la paciente tenía en la zona de la parótida y en la zona de la nariz, que posteriormente progresaron a una úlcera. Y la biopsia compatible con la dermatosis neutrofílica y descartamos enfermedad asociada, estamos frente a un pioderma gangrenoso. Entonces, ¿qué es un pioderma gangrenoso? El pioderma gangrenoso es una dermatosis neutrofílica
poco frecuente que se presenta como un trastorno inflamatorio y ulcerativo de la piel. La mayoría de las veces se asocia a enfermedad sistémica subyacente. La principal de todas es la enfermedad inflamatoria intestinal, pero también puede haber asociaciones con cánceres hematológicos y artritis reumatoidea o todas las autoinmunes. Es muy raro, es una enfermedad que tiene una incidencia de 3 a 10 casos por millón de personas por año, se produce en adultos jóvenes y de mediana edad y en mujeres con mayor frecuencia. Había en el 2004 unos criterios de clasificación propuestos para intentar, llegar al diagnóstico temprano de esta enfermedad, en la cual tenemos criterios mayores y menores. Los criterios mayores son que haya una úlcera necrótica, cutánea y dolorosa con un borde violáceo y que progrese rápidamente y que se descarte otra enfermedad que cause úlceras. Estos son los mayores. Y los menores son que haya una historia sugestiva de patergia o hallazgos clínicos de una cicatriz cribiforme, que es una cicatriz en forma de estrella, que ahí se las voy a mostrar, que haya enfermedad sistémica asociada, que haya hallazgos histopatológicos compatibles y que tenga respuesta al tratamiento. Y en el 2018 y 2019 surgieron nuevos criterios de clasificación propuestos. Este es un consenso que se llama Delphi, de los expertos dermatólogos en pioderma gangrenoso, en el cual ellos decían que para que haya diagnóstico de pioderma gangrenoso debe haber una biopsia demostrando un infiltrado neutrofílico, debe haber exclusión de infección, debe haber una historia de patergia, debe haber una historia personal de enfermedad inflamatoria intestinal u otra artritis, debe haber una historia de pápula, pústula o vesícula que progrese rápidamente la ulceración. Y al examen físico debe haber un eritema periférico, dolor en el sitio de la ulceración, puede haber múltiples ulceraciones y al menos una debe ocurrir en la zona anterior de la pierna, que es un lugar como característico de las autoinmunes, vieron como el eritema nodoso, y esta paciente lo tenía, y que haya una cicatriz cribiforme. O en papel de cigarrillo, que también se llama así, que es cuando cura por segunda. Y en el tratamiento que mejore o que disminuya el tamaño de la úlcera con inmunosupresores. En el 2019 se desarrollaron los criterios Paracelsus, que los criterios Paracelsus constan de tres criterios mayores, que son la enfermedad progresiva, la ausencia de diagnósticos diferenciales relevantes y el borde rojo violáceo de la úlcera. Los criterios menores es que se alivie con inmunosupresores, la característica irregular de la úlcera, el dolor extremo y el fenómeno de patergia localizada. Y los criterios adicionales, que suman un punto, es que haya inflamación supurativa en la histopatología, borde de la herida socavada y enfermedad sistémica asociada. Nuestra paciente cumplía 3 criterios mayores, 4 criterios menores y 2 criterios adicionales, o sea, tenía un total de 19 puntos y el diagnóstico se hace con 10. Y en el caso de los criterios Delphi, cumple el criterio mayor y 7 criterios menores. Entonces, de acuerdo a los nuevos criterios de clasificación propuestos, para los criterios Delphi, nuestra paciente cumple un criterio mayor y 7 criterios menores, y para el criterio Paracelsus cumple 3 criterios mayores, 4 menores, 2 adicionales, en total 19 puntos. Sin duda, es un pioderma gangrenoso. Bueno, y acá Constanza nos va a hablar un poco de pioderma gangrenoso y sus características, y después abordamos el tratamiento. Ahí dejo de presentar. Bueno, sin repetir tanto lo que Gise ya explicó, hacer referencia a esto, que es una dermatosis neutrofílica poco frecuente, que tiene una incidencia estimada entre
3 a 10 casos por millón de personas por año, que tiene una edad de aparición alrededor promedio entre 40 y 60 años y que en cuanto a los sexos, las mujeres pueden verse con más frecuencia afectada. Tanto la edad como el sexo tienen mucho que ver con las enfermedades sistémicas con las que se asocia esta patología y la presentación de estas. Como manifestaciones clínicas, el pioderma gangrenoso tiene distintos subtipos. El ulceroso o clásico, como su nombre lo indica, es el más frecuente. Este se caracteriza por presentar pápulas, pústulas, vesículas o nódulos inflamatorios. Acá en la imagen de la derecha podemos ver la presencia de una vesícula, los cuales evolucionan agrandándose y se rompen para formar úlceras que se caracterizan por presentar principalmente un borde de color azulado o violáceo y demostrar una calidad socavada, y una base que es purulenta y necrótica, y que la profundidad suele ser bastante superficial hasta la grasa subcutánea, pero en algunas ocasiones puede alcanzar hasta la fascia. Y tiene esta característica, como nombraba Gisela, de la cicatrización cribiforme atrófica. El pioderma ulceroso clásico se caracteriza por aparecer principalmente en extremidades inferiores y en el tronco, y por lo general suele ser el de tipo idiopático, aunque tranquilamente puede estar asociado a otra enfermedad autoinmune. Entre otro de los tipos, tenemos el pioderma ampolloso o atípico. Este se caracterizan por ser bullas inflamatorias azul grisáceas que rompen, crecen y se forman ampollas que se erosionan y forman estas úlceras superficiales. Este se localiza más frecuentemente en los brazos y en la cara y tiene una fuerte asociación a enfermedades hematológicas. Esto nos lleva a que siempre que encontremos un paciente con este tipo de pioderma gangrenoso, debamos buscar una patología hematológica de base, y en caso de que el paciente no presente en ese momento una enfermedad hematológica, nos obliga a hacerle un seguimiento bastante continuo, porque es muy probable que termine desarrollando una enfermedad hematológica en el transcurso de la evolución de la enfermedad. Otro de los tipos es el pioderma pustuloso. Este, como su nombre lo indica, son pústulas dolorosas, eritematosas, que se suelen asociar a fiebre y artralgias, a diferencia de las otras manifestaciones de pioderma que no frecuentemente tienen fiebre. Esta sí, y tiene una muy fuerte asociación con la enfermedad inflamatoria intestinal. Y por lo general suelen aparecer en los periodos de exacerbación aguda de esta enfermedad. Por eso tiene más justificación y lógica la presencia de la fiebre y de las artralgias en este tipo de pioderma. La piostomatitis vegetante es una forma de pioderma pustular que se asocia con la enfermedad inflamatoria intestinal, que se caracteriza por pústulas pequeñas y erosiones a nivel de la mucosa oral. Lo mismo que dijimos con el pioderma no ampolloso, es tener en cuenta de que cuando está presente hay que buscar asociada la enfermedad inflamatoria intestinal en este caso, o la hematológica en el caso del atípico. Por último, otra de las manifestaciones clínicas es el vegetativo. Esta es una forma más superficial, solitaria y localizada. Suele ser una única úlcera. Se presenta como nódulo, placa, úlcera indolente o levemente dolorosa. A veces puede presentar verrugas en la superficie y, a diferencia del pioderma gangrenoso clásico, las úlceras no tienen un borde socavado ni una base purulenta, sino que es un borde más definido y la base es más granulomatosa. La cabeza y el cuello son las localizaciones más frecuentes de este tipo de pioderma. Bueno, la patergia, como explicaba Gisela, es una característica que, si bien puede no encontrarse en el 100% de los piodermas, es una característica muy frecuente, y habla de esto de que producen exacerbaciones de las lesiones piodérmicas al agredirlo. Siempre que agredimos un pioderma, se produce por lo general una exacerbación de la misma. Es muy importante tener en cuenta, como nombraba Gise, que no es una contraindicación para biopsiar estos pacientes, porque de hecho, dentro de los criterios diagnósticos para pioderma gangrenoso, la biopsia es fundamental. Dijimos que está asociada fuertemente a otros trastornos inflamatorios, principalmente
bueno, podemos ver que en el 41% es de origen idiopático, pero que en el más del 50% de los casos se asocia a otra enfermedad sistémica. Esto varía mucho en los diferentes estudios que se han realizado. La enfermedad inflamatoria intestinal se encontró hasta en un 31% de los pacientes, la artritis reumatoidea hasta en un 15%, y las neoplasias malignas, hematológicas y de órganos sólidos, y los trastornos hematológicos no neoplásicos tienen una incidencia bastante similar. Esto varía según la edad de presentación también. Cuando tenemos un paciente con un pioderma gangrenoso de menos de 65 años, y obviamente si tiene asociada una clínica digestiva, la principal sospecha será una enfermedad inflamatoria intestinal, mientras que en los pacientes mayores de 65 años es más frecuente que se presente asociado a artritis reumatoidea o a neoplasias, tanto de órganos sólidos como malignas o trastornos hematológicos. Existen otras patologías con las que también se puede asociar al pioderma, que si bien es menos frecuente que se asocien a pioderma, son patologías muy frecuentes en la sociedad. Entonces es importante tener en cuenta en las enfermedades pulmonares, en el lupus, en las enfermedades tiroideas, en las hepatitis virales y autoinmunes, sarcoidosis, depresión y diabetes, si el paciente presenta lesiones dermatológicas en este momento tipo ulcerativas, es importante sospechar que se pueda tratar de un pioderma gangrenoso. Y al revés también, siempre que tengamos un paciente con una lesión sugestiva de pioderma, nos obliga a descartar la asociación con otros trastornos sistémicos. Bueno, en cuanto al diagnóstico, sin volver a nombrar mucho lo que nombraba Gise, pero los hallazgos clínicos, histopatológicos y de laboratorios son inespecíficos en esta patología. Entonces, siempre es importante excluir antes otras posibilidades diagnósticas. Y es muy importante una historia clínica, un examen físico y una biopsia de piel en todos estos pacientes. Estos son los criterios que nombraba Gisela, y vemos cómo la biopsia es fundamental en el diagnóstico, es decir, si no encontramos un infiltrado neutrofílico, habría que considerar otros posibles diagnósticos y rebiopsiar en caso de que no haya mejoría de la lesión o aparezcan nuevas úlceras. Solo agrego este dato respecto a la anatomía patológica. En las etapas primarias de la lesión podemos encontrar inflamación perifolicular o abscesos intradérmicos, y en la etapa ulcerosa ya puede aparecer necrosis epidérmica o dérmica con infiltrado de células inflamatorias mixtas subyacentes y formación de abscesos, característica que nuestra paciente tenía, células gigantes que nuestra paciente tenía, y también saber que en el borde del tejido se pueden encontrar lesiones vasculares como vasculitis linfocíticas o leucocitoclásticas. Acá vemos un infiltrado polimorfonuclear. Y el resto no lo repito porque ya es lo que estuvimos hablando. En cuanto a los estudios complementarios a pedir en estos pacientes, algunos se dirigirán a buscar enfermedades asociadas, otros a buscar otras posibles causas de esta lesión ulcerosa, y otros que hablen en sí de la posibilidad de un pioderma, entre ellos la leucocitosis y la elevación de los factores de activación aguda, de inflamación aguda, eritrosedimentación y PCR, que insisto, que no, obviamente no son patognomónicos de la enfermedad, pero es importante buscarlos. En un hemograma completo descartaremos trastornos hematológicos. En el panel metabólico integral, este es fundamental más que nada porque como es un paciente que va a recibir agentes inmunosupresores y altas dosis de glucocorticoides, es importante descartar que no tengan alteración de la función hepática o renal o anomalías en la glucosa. Los ANA para descartar enfermedades autoinmunes, principalmente lupus, los ANCA para descartar vasculitis, tanto como asociación de enfermedad como para hacer diagnóstico diferencial, los estudios de hipercoagulabilidad para detectar SAF o algunas otras patologías en la coagulación, el panel de hepatitis más que nada para ver si no tenga una enfermedad latente la paciente, ya que va a ser inmunosuprimida, factor reumatoideo en búsqueda de artritis reumatoide, electroforesis de inmunofijación sérica para evaluar una paraproteína, radiografías de tórax para buscar compromiso de órgano o infección cursante, y la colonoscopía, muy importante, para descartar enfermedad inflamatoria intestinal. Como diagnósticos diferenciales, podemos dividir a la enfermedad en una etapa temprana y una etapa tardía.
En la etapa tardía, pápula, pústula, nódulo, placa inflamatoria, es importante descartar con procesos infecciosos, foliculitis, celulitis, etc. Y no dije anteriormente, pero siempre que se tome muestra de biopsia en estos pacientes, es fundamental enviar a microbiología para descartar la sobreinfección. Picadura de artrópodos, linfomas, paniculitis, yododerma y brododerma menos frecuente, pero teniendo en cuenta la historia del paciente. En la etapa ulcerativa o posterior de la enfermedad, descartar infecciones, principalmente bacterianas, como las estreptocóxicas, el ectima gangrenoso, úlceras treponémicas, enfermedades fúngicas, siempre teniendo en cuenta la asociación con micosis profunda, infecciones micobacterianas típicas o atípicas, parasitarias como leishmaniasis, trastornos vasculares, como bien nombraba anteriormente, la vasculitis o las úlceras por hipertensión venosa, insuficiencia arterial, hemoglobinopatías, émbolos no sépticos, trastornos de la hipercoagulopatía. Y como causas malignas en la etapa de la enfermedad posterior, el cáncer de piel no melanoma, el linfoma y otros como picadura de araña, necrobiosis, pioderma similar a la blastomicosis, pénfigo, úlceras autoinducidas y úlceras inducidas por hidroxiurea. Entonces siempre tener en cuenta, como dijimos anteriormente, que el diagnóstico de pioderma se hace por exclusión de otros posibles diagnósticos, que la toma de biopsia a pesar de la presencia de la patergia es fundamental porque es uno de los criterios mayores que debe cumplir para el diagnóstico y siempre descartar sobreinfección. Ahora respecto al tratamiento, Gisela nos va a contar el manejo correcto. Bueno, ya terminamos la última parte del Ateneo. Bueno, hablamos de tratamiento del pioderma gangrenoso. Para hablar de tratamiento tenemos que tener en cuenta que al ser una enfermedad sumamente rara, no tiene consensos, no tiene grandes estudios de calidad publicados, pero sí hay revisiones sistemáticas que intentan mejorar, bueno, la calidad de los estudios observacionales que hay. Esta revisión sistemática es desde el año 2018, en la cual estos dermatólogos encontraron 41 estudios que cumplieron los criterios de inclusión para realizar esta revisión sistemática, 704 participantes en total de este estudio con pioderma gangrenoso. Solamente había 3 estudios prospectivos de cohortes, 7 series de casos, un caso control, 2 ensayos abiertos y 2 ensayos randomizados controlados. Las conclusiones que sacaron estos dermatólogos de la efectividad de los tratamientos se refería a los corticoides sistémicos como primera línea de tratamiento, la ciclosporina como inmunosupresor de alto target en segunda línea de tratamiento, el infliximab y el canakinumab como agentes biológicos para pacientes con pioderma refractario. Pero obviamente ellos lo que hablan en esta revisión sistemática era que este estudio tenía altas limitaciones por la calidad de los estudios incluidos. Entonces ellos lo que arman es un protocolo de tratamiento de acuerdo al tipo de pioderma gangrenoso del cual se trate, limitado, que no sería el caso obviamente de esta paciente, pero hay casos que son úlceras únicas y superficiales, en las cuales se deben hacer medidas generales, como a todos los pacientes, que es controlar la enfermedad desencadenante, evitar el trauma, manejar el dolor, el buen manejo y el buen control de la herida, evitar la infección, minimizar el edema, dar aporte nutricional, evitar el cigarrillo y el control glucémico. En este caso de pioderma limitado, como habíamos hablado de estas úlceras únicas o más superficiales, se puede intentar terapia tópica. La terapia tópica se hace con corticosteroides potentes como el clobetasol, por ejemplo, corticoides intralesionales, tacrolimus tópico, cromoglicato de sodio tópico, dapsona tópica, nicotina tópica o ácido 5-aminosalicílico.
Ahora, si tenemos un paciente con un pioderma gangrenoso agresivo, como es este caso, agresivo y progresivo, lo que se deberían hacer son las medidas generales, como el otro caso más limitado, básicamente destinado a tratar la lesión local, y la terapia se puede hacer terapia sistémica o terapia target. La terapia sistémica es la terapia con inmunosupresores que son de alto rango. Estos serían los corticoides, la ciclosporina, ustedes fíjense el lugar en el cual está puesto cada uno, el tacrolimus, la talidomida, la colchicina, la dapsona, la sulfasalacina, azatioprina, metotrexate, el micofenolato mofetil, ciclofosfamida, inmunoglobulina intravenosa y minociclina. De esta terapia sistémica la paciente utilizó corticoides, talidomida, azatioprina, ciclofosfamida y nada más. Y la terapia target, o sea, la terapia más específica, es la terapia antifactor de necrosis tumoral alfa. El infliximab es la que más evidencia tiene, el adalimumab y el etanercept en segundo lugar, la terapia antiinterleuquina 1 con el anakinra y el canakinumab, y la antiinterleuquina 2 y 23 con el ustekinumab, que son los mismos medicamentos que se utilizan para artritis psoriásica. Bueno, esto para que vean un poquito de cuando nosotros le damos estas terapias target, cómo vamos directamente al factor que queremos bloquear, pero cuando nosotros damos este tipo de tratamientos inmunosupresores clásicos, cómo bloqueamos varias vías en conjunto. Por ejemplo, en el caso de los inmunosupresores clásicos son los inhibidores de la calcineurina, como por ejemplo la ciclosporina, los corticoides sistémicos, los corticoides tópicos, azatioprina, dapsona, talidomida, tacrolimus, sulfasalacina, metotrexate, micofenolato o ciclofosfamida. Si nosotros queremos bloquear solamente los anti-TNF, tenemos estas opciones para el pioderma gangrenoso, Inflixi, etanercept y adalimumab. De acá elegimos el infliximab porque es el que más estudios controlados tiene, aunque es el anti-TNF más viejo. Los anti-interleuquina 1, el anakinra, el canakinumab y el gefosicumab. Y los anti-interleuquina 17, el ixekizumab y el brodalumab. Y el anti-interleuquina 6, que ese lo conocemos por el COVID, el tocilizumab. Bueno, entonces como terapia de primera línea habíamos dicho que para enfermedad leve, con pocas úlceras superficiales o pioderma gangrenoso vegetativo, haremos el manejo de las heridas con solución salina estéril, apósitos, una crema protectora o ungüento como vaselina, monitorear para detectar signos clínicos de infección, corticoides tópicos superpotentes como el clobetasol, o podemos usar inhibidores locales de la calcineurina como el tacrolimus tópico. Siempre se debe colocar en la periferia inflamada de la úlcera. Ahora, si tenemos un pioderma gangrenoso más extenso o un leve que progresa rápidamente, usamos sí o sí terapias sistémicas. Lo principal y lo que nos apaga el incendio siempre son los glucocorticoides, 0,5 a 1 miligramo kilo día. En enfermedades muy agresivas podemos darlos en pulsos. Y cuando nosotros podemos ver que mejora la enfermedad, o sea que detiene la progresión de la enfermedad, reduce el dolor, la inflamación y el tamaño de la herida, podemos ir disminuyendo la dosis. Como agentes ahorradores de corticoides, sí o sí hay que colocarles al principio micofenolato, ciclosporina, azatioprina o infliximab. Y la ciclosporina sistémica se usa en esa dosis de 4 a 5 miligramos kilo y después disminuimos. Con la ciclosporina siempre hay que tener en cuenta la función renal. Y en terapias de segunda línea y complementarias usamos los agentes biológicos como el anti-TNF. Se usa en primera línea el infliximab porque es el que más evidencia tiene, por más que sea el más viejito que nosotros tenemos dentro del uso en reumatología. Se puede usar adalimumab o etanercept. En inmunosupresores convencionales podemos usar el micofenolato, el metotrexate o la azatioprina. Y en general, estos tratamientos siempre se utilizan en forma coadyuvante al corticoide, para después poder ir disminuyendo la dosis de corticoide lo más rápido posible. Se puede usar la dapsona de 50 a 200 miligramos día, que esta paciente nuestra tenía dapsona colocada más infliximab, y se puede utilizar también minociclina.
Una vez que se haya producido la curación completa de las lesiones, recién se intenta suspender el tratamiento. Ahora, en enfermedades refractarias se pueden utilizar inmunoglobulinas intravenosas o agentes alquilantes como ciclofosfamida intravenosa, que la paciente ya lo usó 2 dosis. Bueno, cuando hablamos de pronóstico, los pacientes con pioderma gangrenoso en general tienen una curación de más del 50% con cicatrización completa de la herida en 1 año. Pero obviamente en los estudios se unen todos los piodermas gangrenosos, los locales y los refractarios y todos juntos. O sea, como que hay pocos datos también con respecto a los piodermas más agresivos, como en este caso. Generalmente se cura con cicatrices que pueden desfigurar y pueden desarrollarse nuevas lesiones después o durante de la curación de estas lesiones. Y puede haber recaídas también después de largos periodos de inactividad de la enfermedad. La muerte se puede dar por los trastornos asociados primarios, sería el pioderma, o por las enfermedades relacionadas con la complicación de las úlceras, por ejemplo, las infecciones o la sepsis. Bueno, y eso es todo. No sé si quieren hacer alguna pregunta. A mí me habían acercado algunas preguntas sobre el contexto social de la paciente. No sé si ustedes tienen alguna referencia de eso. Seguramente Constanza, que la veía en el piso, o alguna de las chicas del piso. Sí, la paciente, más que el contexto social, tenía como una personalidad difícil con este antecedente del consumo y tenía bastantes problemas sociales en la familia. Creo que esto un poco nos limitaba en cuanto al seguimiento de la paciente, porque desconocíamos si era una mala adherencia al tratamiento lo que hacía la mala evolución de las lesiones, o un verdadero pioderma refractario, que de todas formas después se confirmó que era así con la rotación del tratamiento endovenoso. Pero sí, tenía un contexto social bastante complicado. Sí, un poco en referencia a eso seguramente es la pregunta por el acompañamiento del tratamiento, o sea, el cumplimiento, perdón, del tratamiento, más allá de que clínicamente hay evidencia de que era un pioderma agresivo, de presentación agresiva, como decía Gise. Yo sí tenía una pregunta a las dos, o bueno, Gise, no sé si nos podés ampliar. Dijiste muy poquito con respecto a la retirada del tratamiento. ¿Hay algo, por ejemplo, cuánto tiempo de cicatrizadas las lesiones o algunos criterios de los otros criterios que tengan que estar presentes para poder iniciar la retirada? Eso. En general, cuando vos haces tratamiento de una enfermedad, o sea, con una inmunosupresión alta, como en este caso, porque vos fíjate que esta paciente, es como que toda la evolución tuvo que tener corticoides a altísimas dosis, más de 20, 30 miligramos día, y pulsada, no sé cuántas veces en el año. En ese caso, vos a la paciente, si vos podés lograr bajar, o sea, lo primero que se hace cuando uno inmunosuprime a un paciente es bajarle los corticoides y intentar que quede el paciente con la medicación de base no corticoides, o sea, el otro inmunosupresor, que siempre causa menos daño que el corticoide. Porque vos fíjate que obviamente que en el contexto de esta paciente todo es complicado, pero evidentemente la alta dosis de corticoide tuvo que ver con su shock séptico por neumococo y con su endoftalmitis también, con sus complicaciones infecciosas. Pero en esos casos vos lo que primero haces es disminuir el corticoide. Entonces vos dejás la dosis de inmunosupresor a la dosis a la que ella tenga la enfermedad en remisión. Eso por lo menos se mantiene 1 o 2 años. Y yo a esta paciente no sé si la dejaría sin inmunosupresor, o por lo menos con, no sé, una mínima dosis de azatioprina, metotrexato o lo que sea. Pero todo depende de la enfermedad de base. Por ejemplo, en el caso de la nefritis lúpica, que te costó llegar a la remisión, vos la mantenés más o menos 2 o 3 años con el inmunosupresor de base. Lo primero que bajás es el corticoide para evitar que la paciente recaiga.
O sea, lo que menos daño te da es el inmunosupresor. Lo primero que tenés que intentar bajar es el corticoide, en la medida que se pueda. Bien, entiendo que deja más tranquila continuar con algún inmunosupresor en tiempo prolongado, sobre todo en esta Sí, evolución. sí, probablemente en ella tenga que ser algo combinado, tipo, no sé, la talidomida con el Inflixi, que más o menos funcionó, y ver si podemos irle bajando el corticoide, pero obviamente la parte de domiciliaria, de la curación de las heridas y del cuidado de las heridas, se hacía muy poco en la casa, porque cada vez que ella, después de, no sé, 20, 30 días y un mes, volvía con las heridas peor. Claro, claro, sí. Eso un poquito llamaba la atención. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera hacer un comentario? ¿Un aporte? Había una, me parece, ahí en el chat. ¿Hay alguien que ya habilitó su micrófono? Puede hacerla directamente y leemos después la del chat. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, excelente presentación. Así que bueno, espero que tengamos otras oportunidades de encuentros como este. Y disculpen que voy a preguntar algo que quizá lo dijeron, pero tuve algunas interrupciones durante la presentación, pero no recuerdo haber escuchado. La paciente tenía aplicadas las vacunas para los diferentes agentes, digamos, para las prevenciones para que están indicadas en un agente inmunosuprimido. No. Bueno, es digamos una pregunta y una observación, ¿no?, importante para realizar en estos casos en los que sabemos que la paciente por su enfermedad más el tratamiento va a estar con alteraciones de la inmunidad y no debemos obviar el tema de las vacunas. Es más, tenemos que dar un calendario bien ajustadito, ¿no? Sí, sí, lo ideal siempre en ella, a medida, siempre que se pueda, es intentar o sea, intentar siempre vacunar antes de inmunosuprimir. La verdad que hay algunas veces que se puede y otras veces que no. Cuando, o sea, en un contexto de una paciente ambulatoria siempre se lo hace, pero por ahí en las pacientes internadas es más difícil de hacer porque te prima hacer la inmunosupresión rápida. Pero sí, es verdad. Lo ideal sería vacunar para todo lo que tenga que ver con el calendario, esperar al menos 3 semanas o un mes que la paciente haga su inmunidad y después recién inmunosuprimir, es lo ideal. Perdón, una cosita, ¿me escuchan? Sí, se te escucha, Caro, bien. Perdón porque estoy disfónica. Es real, para contestarle a Alejandra, que todo el tiempo se pensó en la prevención de lo que podría suceder con esta paciente, pero nunca nos dio el tiempo suficiente. Además de la situación epidemiológica del hospital, donde tuvimos que depender de derivarla y del manejo de otra institución sobre estas cuestiones, pero es real que siempre hubo que priorizar tratamientos de ella sin poder prepararla para prevenir todo lo que pasó después, lamentablemente. Pero también es verdad que en el contexto en el que estábamos y con el tipo de atención que podíamos darle en el hospital, se hizo todo, pero todo. Se hizo todo. Yo quería justamente decir eso. Quería recalcar eso también, porque se hizo todo y más, y rapidísimo. Sí, yo quería remarcar eso porque la verdad que la paciente fue un desafío desde el primer día que llegó al hospital para nosotros, por la complejidad de lo que teníamos delante, para nosotros también cierto desconocimiento. Si bien Gise de entrada nos dijo que para ella era un pioderma, había que estudiarlo y había que investigarlo, y eso fue todo un proceso hasta que llegamos al diagnóstico. De hecho, tuvimos muchos meses, ustedes vieron cómo Constanza fue contando toda la historia, y hasta que logramos deducir que realmente lo era, y con múltiples tratamientos que, bueno, que al principio no lográbamos que funcionaran y que ella respondiera. Y sobre todo, esta cuestión de tener que derivarla a otro lado y perdernos un poco en su seguimiento algunas veces. Hay una pregunta en el chat de Estela Bresciani sobre el manejo de las úlceras.
Sí, ahí Estela, ahí tenemos todo en la primera línea de tratamiento para todos pacientes con pioderma. Se realiza el manejo de las úlceras como si manejaras básicamente un quemado. O sea, ahí se maneja con las compresas, con evitar infección, con vaselina, en el caso de que sean pacientes con solamente piodermas gangrenosos, que no tengas que darles tratamientos sistémicos, le podés poner corticoides de alta potencia como el clobetasol, o ponerle inmunosupresores de alta potencia también tópicos como el tacrolimus. Todo eso podés ir haciendo con las úlceras. Y en la sala y en la terapia cuando estuvo se hizo. Había otra pregunta acá, Ana Laura. ¿Qué nos tenemos que fijar antes de pulsar a una paciente si ya tiene el antibiótico empírico? ¿En qué momento pulsarla? Bueno, eso es todo esto se hace siempre una discusión con los colegas infectólogos, y de acuerdo a la enfermedad de base que tenga el paciente, se ve que prima, si prima la infección o si prima la actividad de la enfermedad inmunológica. Entonces, de acuerdo a eso y al riesgo de vida del paciente, se decide pulsarlo en algún momento o no. En general, lo que quedamos es cuando cumplen ya 3 o 4 días de antibiótico empírico o tengan los cultivos negativos, podemos pulsar con corticoides a un paciente. Si vos estás en el medio o en el intermedio, que vos necesitas pulsar a un paciente o que está, por ejemplo, un lupus activo, con compromiso orgánico grave, que necesites vos, que también tenga un contexto de infeccioso, en ese caso la opción que te queda es usar inmunoglobulina, que podés usarla con el paciente infectado. En otros contextos, ¿no? En este caso no, pero... Bien, ¿alguna otra pregunta o algún comentario? ¿Algún otro aporte de la sala por ahí que estuvieron llevando? O de los especialistas que intervinieron, veo que también están de anatomía patológica, si quisieran hacer algún comentario. Ellos estarían muy buenos. Hola, ¿cómo están? ¿Nos escuchan? Sí, los escuchamos. Sí, bueno, nosotros también sentimos, la verdad, este apuro por esta paciente que se descompensaba día a día, y las imágenes, la verdad, que eran impresionantes, y esa desesperación por no poder, digamos, porque la paciente empeoraba y empeoraba y empeoraba. Así que, punto número 1, es un alivio saber que mejoró, por un lado, y bueno, por el otro fue todo un desafío diagnóstico estas biopsias que tuvimos. La primera biopsia, que fue una biopsia de piel, no era una biopsia profunda, pero ya se veían ciertas características como un infiltrado neutrofílico, en ausencia de un proceso, digamos, vasculítico asociado, sino más bien de tipo, digamos, de absceso, rodeado por un infiltrado crónico, linfoplasmocitario, acompañado de edema y estas células gigantes. Pero la verdad que fue, en ese punto, siempre la clínica, digamos, la que nos llevó la conjunción de estas dos cosas digamos, de ponerle un diagnóstico de esta índole, ¿no? Creo que no nos vamos a olvidar nunca de este caso, porque la verdad que aprendimos mucho. Y bueno. Sí, efectivamente fue desafiante el caso en todo sentido, incluyendo la lesión parotídea, que nos dio bastante trabajo de categorizarla. Bueno, hoy por hoy la vemos ya retrospectivamente como una lesión de índole reactiva, un infiltrado mixto, seguramente policlonal, ¿no? Pero en su momento fue muy difícil, sobre todo sabiendo que este tipo de lesiones suelen ir asociadas a neoplasias linfoides. Afortunadamente, bueno, no ha sido el caso. Muchas gracias a los dos por su aporte. ¿Alguien quiere hacer algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Ahí tenemos una sugerencia para una próxima capacitación que nos hace Estela sobre curación o manejo de
de úlceras, de heridas iba a decir, de úlceras, así que bueno, tomamos nota un poco de eso y de todas las que nos quieran acercar para ir tratando de complementar un poco de lo que es necesario, ¿no? Desde esta área de capacitación, más allá de lo que puedan abordar como desde cada servicio, como parte de lo que es capacitación en servicio, ¿sí? Bueno, quería agradecerles a todos, porque sé que este caso que representa un gran desafío por su patología de presentación inusual, por la agresividad de la evolución, seguramente por el contexto social de la paciente, que un poquito nos queda pendiente quiero decir, abordar esa parte, por el contexto en general, ¿no? En que se presentó este caso, difícil, digo, por este contexto epidemiológico que hizo mención también Carolina y Lorena, así que bueno, agradecerles a todos el compartir el manejo de este caso, porque sé que muchos de los que estamos presentes aquí ya conocíamos el caso, o sea que no fue, como me decían las chicas, una discusión diagnóstica, sino más bien de todo el manejo y de su evolución, de las intercurrencias y todo lo que es la presentación inusual. Así que bueno, muchas gracias, porque sé que ha representado desafío, estudiaron mucho, tuvieron que hacer interconsultas, así que bueno, agradecerles la disposición, ¿no? La predisposición para esto. Pedirles a todos los que están presentes que no se hayan anotado, no hayan dado su presente en el chat, por favor que se anoten, que esa va a ser la manera en que nosotros podemos registrar el presente en la actividad. Comentarles que estas actividades que organiza el Comité de Capacitación y Docencia intentamos que sean 1 o 2 al mes. Inicialmente iban a ser una sola al mes para no sobrecargar, pero la verdad que la demanda es mucha de temas para actualizar, como este, por ejemplo. Entonces, bueno, queremos ofrecer el espacio. No es obligatorio que estén presentes en todas las actividades. Nosotros pusimos como obligatorio dentro de lo que es capacitación en servicio, una sola de estas actividades de este programa, eso para dejarlos tranquilos, que por ahí para muchos representa una dificultad el día y el horario, ¿sí? Y para todos los que quieran aprovechar la temática, por supuesto no va a estar contabilizado su presente, pero sí van a poder aprovechar la temática, la actualización de temas y lo que fuere, la discusión de caso. Esto va a queda grabado, es una grabación muy casera, hacemos la grabación de la pantalla, ¿sí? O sea que se graba toda la actividad y lo subimos al canal de YouTube de Capacitación y Docencia. Así que la forma también de acceder a eso es a través de los jefes de cada servicio, de cada área, de cada sección. Les acercamos el link para el acceso. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario, si no, agradecemos y damos por finalizada la actividad. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias a todos por sus aportes.